corriendo? No, ¿verdad? Ustedes no corren. Perdón por el retraso, es que venía de Coyoacán y no sé qué pasó en Tlalpan y no sé qué pasó en Churubusco, pero donde quiera había mucho tráfico, pero ya estamos por acá. ¿Ya les saludaron? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Por si las dudas, levántate y saluda a 2 o 3 personas, principalmente con aquellos que no hayas venido. Dale la bienvenida. Muy bien, toma tu asiento y saca tu Biblia, por favor. Ya sabes, si tú no traes Biblia, si necesitas una Biblia, levanta tu mano y nosotros te facilitamos una. Por favor, señores, de este lado. Todos los demás vamos sacando nuestra Biblia y vamos a abrirla en el Evangelio según Juan. Vamos a leer el capítulo número 17. San Juan 17. San Juan capítulo 17, versos 15 al 20. Y cuando estén por ahí, ayúdenme levantando su mano para que yo sepa que podemos comenzar. Ok, casi estamos listos, esperamos unos segunditos más. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versos 15 al 20, dice así: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y todos decimos amén. Amén. Qué bendición lo que acaba de decir Jesús. Pero vamos a poner un poquito en contexto para saber de qué estamos hablando. El tema de esta mañana se titula, voltea con la persona que tienes a tu lado y dile: estamos en el mundo. Y lo que quiero tratar esta mañana es esa complejidad a la que nos enfrentamos para aplicar nuestra vida espiritual en el día a día. ¿Les ha pasado que a veces, si no es que siempre, es más fácil ser espiritual los domingos que el resto de la semana? ¿Quién se siente más espiritual el domingo que el lunes? Y que el viernes, ¿no? A veces el viernes se estaban para algunos, por ahí dicen. Pero ¿por qué tenemos esa lucha? ¿Por qué nos cuesta trabajo pensar o actuar de la misma manera entre semana? ¿Por qué lo que hablamos el domingo a veces nos cuesta trabajo saber cómo lo aplico, ¿no? ¿Cómo lo vivo? Ya entendí, estuvo bien padre, pero ¿cómo lo vivo? Y nos cuesta trabajo eso porque no hemos entendido un montón de cosas que Jesús nos está diciendo acá. En el capítulo 17 está registrado, todo el capítulo 17 de hecho es una oración. Jesús está orando y Jesús acaba de hablar con sus discípulos y ellos le dicen: Señor, antes nos hablabas en parábolas, pero ahora claramente nos has hablado y entendemos lo que dices. Y Jesús dice: todas estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús les está diciendo eso, y cuando termina de decirles eso, Jesús se arranca a orar y empieza a orar. De hecho, el capítulo 17, como te decía, entero registra la oración de Jesús. Es la oración más larga registrada en la Biblia. Entonces imagínate que estuviéramos aquí y que Jesús nos acaba de explicar algo y de repente Él se pone a orar. ¿Qué harías tú si se acabas de escuchar a Jesús su mensaje y Él se pone a orar? ¿Qué podrías hacer? ¿Orarías también? Pues aparentemente los discípulos solamente se quedaron poniendo atención a lo que Jesús hacía. Ellos contemplaron a Jesús durante su oración. Y tal vez así que ellos contemplaron a Jesús durante su oración, que les dio el tiempo de escribirla, ¿no? Se iban apuntando. Que dice Jesús, apuntaron toda la oración. Y esta oración está dividida como en 3 grandes bloques, o hay 3 peticiones que hace Jesús. Lo primero que hace Jesús es pedir por él.
Porque está haciendo una especie de ponerse a cuentas de su ministerio, está como rindiéndole cuentas al Padre de lo que ha hecho en el ministerio, diciéndole: ahora ha llegado la hora de que en mí te glorifiques. Yo voy a entregarme por amor a ti y para salvar a estos. Y entonces comienza a pedirle por aquellos que lo están escuchando. Es muy interesante que algunas de las cosas que dice Jesús en esta oración las dice más que por referírselas al Padre, lo dice porque es consciente de que los discípulos lo están escuchando, porque Jesús y el Padre estaban en perfecta unidad, son las dos personas del mismo Dios. Entre ellos no hay necesidad de hacerse aclaraciones, uno sabe lo que el otro piensa, pero Jesús hace aclaraciones en esta oración para que a ti y a mí nos quede claro. Y vamos a comenzar, vamos a revisar estos 5 versos, verso a verso, y vamos a comenzar con el verso 17, que dice: no ruego, ¿qué? Que los quites. Jesús dice en el verso 15: no ruego que los quites del mundo. ¿Alguna vez tú has estado orando y le dices: Señor, no te pido que me des? ¿Alguna vez has dicho así? Generalmente lo que decimos es: Señor, dame, o te pido. Pero Señor, no te pido, no es una oración común. ¿Por qué Jesús entonces dice: no te ruego que los quites del mundo? ¿Por qué dice Jesús eso? Porque está haciendo énfasis en lo que no está pidiendo. No tanto porque el Padre se vaya a confundir, sino porque tú y yo solemos confundirnos. ¿Sale? Este mundo, lo que tiene en mente Jesús cuando dice mundo, es todo el planeta Tierra y lo que hay en él. Las civilizaciones, las culturas, las modas, las tendencias, las costumbres económicas, la política, el deporte, todo lo que conforma el sistema del mundo. Y dice Jesús: no los saques de ahí. Mi petición no es que los quites. Entonces, si la petición no era que los quitara, ¿cuál era la petición? Que los guarden. No, esa es la segunda petición. Si no estoy pidiendo que se salgan, ¿qué les estoy pidiendo? Que se queden. Entonces Jesús no le está pidiendo al Padre que nos saque del mundo, nos está pidiendo ¿qué? Que nos dejen. Y sabemos, yo sé que todos ustedes, al igual que yo, esperamos la segunda venida de Jesús, y sabemos que en el rapto de aquel día glorioso volaremos con Él, y vamos a ir al mundo, ahí te quedas, vamos a ir contentos con Él. Pero Jesús está diciendo: no te pido, Padre, que los saques. Al contrario, aquí ténmelos. Entonces, si Jesús quiere que tú y yo estemos en este mundo, ¿tendrá algún propósito? ¿Un propósito grande, sí o no? ¿Tú sabes cuál es ese propósito? Nos preparamos para su encuentro, para hablar de Él. Por ahí van, se están acercando, pero Jesús tiene en mente algo muy peculiar. Y entonces sí dice: sino que los guardes del mal. ¿De cuál mal nos tiene que guardar Dios? ¿Del príncipe? ¿Ok? Del príncipe. Perdón, del príncipe. No necesariamente. Del príncipe de este mundo. Muy bien. ¿De qué otro mal? ¿Creen que el único mal del que Dios nos va a guardar es del diablo? Exactamente. El principal mal del cual Dios debe guardarme es del mal que está en ¿quién? ¿Cuántos de ustedes saben que hay algo malo en su corazón? Poquito, ¿verdad? Ya casi no queda nada. Ya casi vuelan. Pero hay un poquito de mal. ¿Por qué es más peligroso el mal que hay en ti que el mal que está fuera de ti? Bueno, no estamos en esa, ayúdenme, no está moviendo la presentación, pero bueno, no miremos la pantalla, miremos a mí. ¿Por qué es más peligroso el pecado que está en mí, o el mal que está en mí, que el mal que está fuera de mí? Porque es mi decisión. Porque yo voy a ser débil y voy a sentir empatía y unión con el mundo en aquello que está mal en mi corazón. Lo que me gusta, lo que hay en mi corazón, es lo que voy a buscar en el mundo. Por eso Jesús dice: no los saques del mundo, solamente guárdalos del mal. A medida que tú y yo saquemos de nuestro corazón el mal, ¿nos va a llamar la atención el mundo? ¿A cuántos todavía les llama un poquito la atención el mundo? A veces, ¿no? Muy poquito.
casi nada. Pero Jesús es lo que está pidiendo. Dice, ustedes tienen que estar aquí, pero tienen que estarse guardando del mundo. Tienen que apartarse del mal. ¿Por qué? A veces en nuestro deseo de ser espirituales corremos el riesgo de irnos hacia los extremos. Y queriendo ser santos, a veces nos volvemos religiosos. El típico todo es pecado, ¿no? Que todo es malo, no es malo, es del diablo, ¿no? O sea, cualquier cosa ya es del diablo. ¿Conoces a alguien así? Que ve el diablo hasta en la sopa. De hecho, a la sopa de letrita le saca todas las letras que pueden formar la palabra diablo y eso todavía. No haya pecado, ¿no? O el otro extremo, el típico que dice, nada es pecado. Todo está bien. ¿Sí? Esos dos extremos están equivocados. Y por eso nos cuesta trabajo saber cómo vivo mi espiritualidad el resto de la semana. Por eso el tema es, estamos en el mundo. Eso es una verdad. Tenemos que convivir en este mundo. Jesús quiso que estuviéramos en este mundo, pero Él quiere que estemos apartados del mal. Entonces, ni voy a permitir todo, ni voy a prohibir todo. ¿Qué riesgo hay en prohibirme todo? En decir que todo es malo. ¿Qué riesgo hay en eso? ¿No hay ningún riesgo o si hay algún riesgo? Sí, sí hay. ¿Cuál? La represión. La condenación. La represión. La represión. ¿Qué otro riesgo hay en decir que todo está mal? Se aísla, ¿no? La vara con la que juzgas serás juzgado. Muy bien. El principal peligro que existe al decir que todo es pecado es que yo dejo de ser útil. Porque entonces comienzo a vivir con una actitud escapista. Me quiero esconder. Y entonces te invitan a una fiesta y ¿qué haces? Ay, no, yo ya no voy a estudiar. Ay, toma. Y entonces, lejos de poder ser luz para tu familia, les caes gordo, ¿no? Y te invitan una o dos veces y a la tercera dicen, ¿para qué te digo si ni vas? ¿Les ha pasado? A ver, ¿cómo están con los extremos? Y entonces empezamos a querer escapar, ya. No, malo, y queremos vivir como en una burbuja. Yo me acuerdo cuando yo recién me convertí, decía, está bien feo que no haya casi cristianos, deberían de estas unidades habitacionales que están haciendo, llamarle Villa Cristiana, irnos todos a vivir para allá, y que todo lo que vamos y lo que trabajamos sea entre cristianos, sería padrísimo. Pero no es el propósito de Dios, ¿no? Entonces, a veces como cristianos hacemos demasiados esfuerzos por meternos en una burbuja, por aislarnos de todo. Y eso nos hace inútiles. Porque si Dios nos quiere en el mundo, es para algo. Y los esfuerzos que nosotros hacemos por escapar del mundo contradicen el propósito de Dios. A esto se le llama el espíritu monástico o el deseo de aislarse. Un grupo de personas que querían ser santas, un día dijeron, no, ¿sabes qué? Mientras tengamos contacto con la sociedad, no vamos a poder ser santos, porque salimos y vemos a las muchachas guapas y nos invitan a las fiestas y están los vicios. Entonces, para no tener problemas, vámonos a un monte. Y empezaron a poner monasterios en lugares apartados. Y se iban un montón de hombres a un lugar apartado. Pregunta, ¿qué tanto bien hacían esos hombres allá arriba en la montaña solos? ¿Qué iban a poner su iglesia de ardillas y de osos? ¿O iban a predicar a los venados? ¿Qué tan útiles eran allá arriba? Nada. Entonces, querer escapar del mundo no es sabio. Te hace inútil. Entonces, mis amados, lo primero que está diciendo Jesús es, tienen que estar en el mundo. Aunque nos dijo que en el mundo vamos a ser afligidos, y que nos va a aborrecer el mundo como aborreció a Jesús, Él nos está diciendo, sí, pero aquí tienen que estar. No se escondan, no se encierren, no se aíslen. Tienen que estar aquí, pero tienen que estar apartados del pecado, apartados de la maldad. Y es lo que continúa diciendo en el verso 16. Esto no funciona, se me olvida por ahí a moverme. Ahí está, no son del mundo. ¿Cuántos de ustedes son del mundo?
mundo. ¿Cuántos de ustedes no son del mundo? Ahí está parte, pero están todos humanos. Se me están confundiendo. Dice Jesús, no son del mundo. ¿De qué manera? Espíritu. Como yo tampoco soy del mundo. Entonces, tú tendrías que parecerte ¿a quién? A Jesús. Ya vimos que no debemos de ser escapistas, que no debemos de estar aislándonos de la vida. Pero dice Jesús, pero tienen que ser como yo. Así como yo soy diferente al mundo, tú tienes que ser diferente al mundo. ¿Y cómo era Jesús diferente al mundo? Él iba a fiestas, pero él también hacía bien, él sanaba, compartía de la palabra. Exactamente. Jesús se apartaba del pecado, pero no de quién, de los pecadores, porque si no aquí nadie nos hablaríamos. Nadie viniera aquí, si no se aceptan pecadores ni yo entro, ¿no? Jesús se apartaba del pecado, él hacía una diferencia. Él podía estar con los pecadores sin comportarse como los pecadores. Pero aquí hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo de andar con los pecadores? Parecernos a los pecadores. ¿No? Dicen que con lobos se juntan. Sí saben, ¿verdad? Sí saben. Jesús no actuaba de una manera religiosa, tratando de esconderse de las cosas, pero tampoco buscaba probar o darles por su lado a los que hacían mal. Jesús siempre manejó la verdad. El pecado es pecado y no se permite, no se aprueba ni se promueve. Sin embargo, yo tengo que estar con los pecadores para que los pecadores vean que hay una diferencia. Tú tendrías que estar haciendo eso, ser como Jesús, que estaba en el mundo, pero no era de este mundo. Y ahí comienza nuestra responsabilidad, una responsabilidad bien grande que la mayor parte de las veces omitimos. ¿Cuántos de ustedes tienen un trabajo? Levanten su mano. ¿Y en tu trabajo dicen que eres un buen cristiano? La gente dice, ¿esta de ser cristiano por cómo trabaja? Muchas veces los cristianos nos volvemos irresponsables por no entender nuestra misión en el mundo. Si Jesús nos puso en el mundo, aquí tenemos que echarle ganas. Y entonces hay jóvenes que dicen, ¿a qué estudio? Si ya Cristo viene. Yo mejor lo espero orando. ¿Es una decisión sabia? Por supuesto que no. O, Señor, ya sácame de ese trabajo. Yo me quiero dedicar nomás a tu palabra. ¿Cuándo va a suceder eso? Si Dios quisiera que no trabajaras, ya te hubiera puesto en otro lado. Pero si estás en ese trabajo, es necesario que estés ahí, porque ¿quién te ha puesto ahí? Dios. Y tendrías que ser luz. Dijo Jesús, como yo no soy del mundo, que lo imitemos. Pregunta, ¿Jesús trabajaba? Ok. Mis queridos amigos confusos, Jesús sí trabajaba. ¿Cuántos años se dedicó al ministerio? 3. ¿Y cuántos vivió? En proporción, ¿cuánto tiempo le dedicaba al ministerio? El 10% del tiempo. Su vida. Jesús trabajaba, por supuesto. A Jesús le decían el carpintero. Y no se apellidaba carpintero, no era Jesús carpintero. ¿Por qué le decían el carpintero? Porque era su oficio. Entonces, la gente contrataba los servicios de Jesús y le pagaban a Jesús y Jesús les entregaba un buen trabajo porque nunca se quejaron de él. Pregunta, ¿la gente contrata tus servicios y les entregas un buen trabajo? ¿No? Porque este es el típico de este trabajo está bien feo, ya sácame Dios, por eso soy flojo y mal hecho, y porque esto no es para mí. ¿Eres como Jesús cuando eres diligente en tu trabajo? No, de ninguna manera.
Hay gente que se quiere poner espiritual y dice, no me dio tiempo de hacer devocional en la mañana, por eso lo estoy haciendo en la oficina. ¿Eso es espiritual? Es negligente. Porque en tu oficina te pagan no por andar haciendo devocional. Y hay gente que se cree espiritual porque escucha prédicas y alabanzas. No, yo oigo alabanzas todo el día. No pongo atención a nada por estar escuchando las prédicas. Mis amados, eso no es ser espirituales. Eso no es ser como Jesús. Porque Jesús estaba en el mundo siendo ejemplo, siendo testimonio. ¿Jesús aprendía o no aprendía? Sí, la Biblia dice, y el niño crecía en conocimiento. ¿Cuántos de ustedes se capacitan, se preparan para saber más? Dicen, ay, a mí no me gusta la escuela. Yo ya estoy viejo. Eso no es para mí. Si vinimos a ser como Jesús, imitémoslo en todo, no nomás en la parte que nos gusta. Tienes que comportarte con integridad. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Tienen sueños los jóvenes, pero están acá. Pregunta: ¿Jesús obedecía a sus papás? ¿Siempre? Sí. Señor, perdónalo, no saben lo que dice. ¿Jesús obedecía a sus papás porque sus papás estaban equivocados? Mis queridos herejes, les voy a decir. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué razón creen que Jesús iba a desobedecer a sus papás? Voy a poner un ejemplo que viene en la Biblia por si todavía no me crees. A los 12 años, Jesús va con sus papás a celebrar la Pascua al templo y él se queda platicando con los rabinos y les está dando una cátedra de Biblia y sus papás malamente lo perdieron. ¿Quién se equivocó ahí? Porque perdieron al niño y no se dieron cuenta luego. O sea, iba José María para su casa, no, estuvo bien bueno, no sé, ¿verdad, Jesús? Y el niño, y se regresan a buscarlo y lo ven que está y le dicen: ¿dónde estabas, chamaco? ¿No? En hebreo, pero así le dijeron. Y dice Jesús: ¿por qué me preguntan dónde estoy? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? O sea, Jesús le está diciendo: están mal, chavos, ¿no? Sin embargo, justo después de eso dice la Biblia: y obedeciendo a sus padres, se fue con ellos. Entonces, jovenzuela o adulto sabio, cuando decides que tus papás están mal, que están locos y que no saben de la vida y por eso no les vas a hacer caso, no te estás pareciendo a Jesús. Ay, si nadie dice nada más. ¿Qué punto sigue? Eso es estar en el mundo, pero no ser del mundo. Porque estamos bien acostumbrados a decirnos cristianos los domingos y ser mundanos de lunes a sábado. Y rezongar, y pelear, y juzgar, y chismear, y murmurar. Y entonces somos cristianos a ratos. No debemos decir que todo es pecado, pero tampoco debemos comportarnos como los pecadores. Cuando vas al cine, ¿es pecado ir al cine? ¿Y ves películas que te santifican? Entonces, ¿dónde estuvo el pecado? ¿En ir al cine? ¿O en decidir ver algo que no te edifica? Cuando vas a una fiesta, ¿estás pecando? Dice el quinto mandamiento: no bailaréis. ¿Sí dice? ¿No celebraréis? Porque ¿quién dice que bailar es pecado? ¿No? Entonces, el problema no es lo que yo hago, sino cómo lo hago y con qué intención lo hago. Yo, por supuesto, puedo ir a una fiesta y puedo bailar con mi esposa, pero la Biblia sí dice que nos alejemos de las inmoralidades. Y hay bailes que no hay otra manera de llamarles más que inmorales, actitudes inmorales. O cuando voy a la fiesta para sacar a bailar a la comadre, ¿es una actitud?
El problema es comportarse como ellos. Porque Jesús comía con pecadores y no por eso andaba pecando. Se juntaba con las mujeres adúlteras y no por eso adulteraba con ellas. Eso es estar en el mundo, pero no ser del mundo, a lo que tú y yo somos llamados. Escuchar una palabra bonita el domingo, sí, pero ponerla en práctica el lunes a sábado. Saber que yo voy a entregar cuentas de lo que hice en cada esfera donde Dios me puso. Y no decir, hay que ser religiosos y darle valor a la hilacha. Porque tú sabes lo que está bien y lo que está mal. Pero a veces nos engañamos a nosotros mismos. No, yo no soy religioso. Soy bien espiritual. Mira, hasta voy a permitirle tantita carnalidad. Porque la puedo dominar. Pero Jesús, ¿cuándo se dio permiso a pecar tantito? Nunca. No había, cuando quisieron enjuiciar a Jesús, no había nada de qué acusarlo. Si aquí te enjuiciáramos, podemos hacer un reality, todo lo que van a decir de ti. Pero entonces, ¿cómo es que lo voy a hacer como Jesús? Cuando yo esté, ¿cómo? Cuando estemos santificados. ¿Y cómo nos vamos a santificar? Jesús dijo en el verso 17, santifícalos en tu verdad. Pero como sabía que habemos varios que le buscamos 3 pies al gato, para que no hubiera lugar a suspicacias, dejó claro cuál era la verdad, diciendo, tu palabra es verdad. ¿Qué necesitamos tú y yo para parecernos a Jesús? Para poder estar en este mundo y no ser como el mundo. Conocer la Biblia, leer la Biblia. Y ahorita lo vimos, ¿no? Les pregunté, ¿Jesús obedeció? No obedeció. No, sí obedeció. No sabíamos si había obedecido o no había obedecido. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. ¿Por qué no leemos la Biblia? Porque somos como el mundo. Porque el mundo es supersticioso. Yo a veces voy a comer tacos de guisado muy buenos. Y la señora que vende esos tacos tiene una Biblia muy bonita y siempre la tiene abierta en el Salmo 23. ¿Y sabes dónde la tiene? En el cajón del dinero. Yo creo que está santificando el dinero o alguna cosa ahí. Nunca la lee porque está toda arrugada la pobrecita y llena de cochambre que la tiene en la cocina. Pero siempre está en el Salmo 23. ¿Así le sirve la palabra? ¿Qué te hace pensar que a ti te va a servir así? ¿Se ha hecho que traigas tu Biblia? Los que traen. ¿Te hace una mejor persona? ¿Te santifica traer una Biblia? No. ¿Qué es lo que te va a hacer una mejor persona? Estudiarla. Porque leerla tampoco. Si solo la lees, cuando la estudias, cuando pones atención en qué está diciendo, y eso que tiene que ver conmigo, entonces yo empiezo a ser cambiado. Pero la leo y la practico. ¿Qué es ser santificado entonces? Que yo cada vez me aparto más y más ¿de qué? Del pecado. Del pecado, del mundo. Que yo cada vez soy más diferente a los demás. Que yo dejo de comportarme como los demás se comportan para comportarme como Jesús se comporta. Para ser íntegro donde quiera que yo estoy. Y si tengo alguna duda si eso es bueno o eso es malo, ¿a dónde voy a buscar la respuesta? A la Biblia. No con el vecino, no con otra persona que vivió algo parecido a lo que yo estoy viviendo, no. Con la Biblia. La Biblia dice que sí y que no. Pero el problema es que queremos ser espirituales con una actitud carnal y así no vamos a llegar a ningún lado. Por eso dijo Jesús, santifícalos, Padre, en tu palabra, en la verdad. Que dejen de andar con cuentos chinos, que dejen de andar con cosas raras. Hace ratito ya en otra iglesia estaba platicando con una servidora y dice, oiga, yo necesito un consejo de usted. Sí, dígame. Fíjense que el otro día tuve un sueño y yo veía como una sombra negra que se me venía y me mordía y yo veía toda la sangre tirada y a mí me dio mucho miedo. Y le platiqué a una persona lo que había pasado y me dijo, es un
espíritu de seducción y de inmoralidad. Te lo tenemos que echar fuera. Y que le agarró y así que quiso todo una. Qué feo. Yo no quiero regresar a ese lugar. Sentí tan feo que estuviera haciendo eso. ¿Verdad que no tengo ese espíritu, pastor? Pero la Biblia dice algo así. Entonces no. Si no lo dice la Biblia, no lo creas. Pero si tú tienes falta de paz en tu corazón, ¿qué sí dice la Biblia? Que vengas a Jesús y eches sobre Él tus cargas. Porque Él nos da una paz, no como la que da el mundo, a gritos y sombrerazos. Nos da una paz que nada puede cambiar. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Pues leer la Biblia y orar. Pero cuando no estamos entendiendo el propósito, por eso no podemos ser útiles y no entendemos cómo se compagina mi vida natural con mi vida espiritual. Y creemos que para ser espirituales tenemos que ser dramáticos y exagerados y tratar de vivir del mundo, y nos cuesta trabajo ser espirituales en las cosas naturales. Por ejemplo, ¿cuántos son papás acá? ¿Y ser papá es algo espiritual? Otra vez. ¿Ser papá es algo espiritual? Claro que sí, es súper espiritual. ¿Por qué? Porque tienes que ser ejemplo, tienes que enseñar a tus hijos a ser como Cristo. ¿Y cómo van a aprender a ser como Cristo? Cuando te vean ser como Cristo. Entonces, cuando tú les dedicas tiempo a tus hijos y los llevas al parque, los llevas al cine, los llevas a jugar y haces la tarea con ellos, ¿estás siendo espiritual? Por supuesto. ¿Cuántos son casados acá? Aunque no lo quieras, estar casado es espiritual. Porque si no querías ser papás, ser esposo menos. Cuando platicas con tu esposa, ¿eso es algo espiritual? Por supuesto. A veces suena demoníaco, pero es espiritual. ¿Dedicarle tiempo a tu esposo, a tu esposa, es espiritual? Por supuesto que sí. Pero ¿pensamos en Jesús cuando hacemos esas cosas cotidianas? No. Y entonces terminamos haciéndolas como las hace el mundo y no como las hace un hijo de Dios. ¿Tener intimidad con tu esposa es espiritual? Por supuesto que sí. Pero si no estás pensando en agradar a Dios, pues terminas haciendo barbaridades. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, y tenemos que santificarnos en su verdad. Y algo bien padre que dice Jesús, ¿estamos qué? No solamente estamos acá, sino que nos mandaron acá. Y cuando alguien te manda, ¿para qué te manda? Para que hagas algo. Tienes una misión acá que les pregunté al principio. ¿Cuántos de ustedes saben que tienen una misión? ¿Cuántos saben cuál es esa misión? ¿Quieren saber? Vamos a leer la Biblia. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Pregunta, ¿cómo fue Jesús enviado al mundo? Número uno, con sencillez. Jesús, su llegada al mundo fue sencilla, ¿sí o no? ¿Qué más sencilla es que nacer en un pesebre? Número dos, Jesús fue enviado al mundo para vivir una vida que íntegra, de principio a fin. ¿Cuál es el principal propósito de que tú estés en este mundo? Ser íntegro. ¿Qué más espiritual que ser íntegro? ¿Y qué más poco espiritual que no ser íntegro? La integridad comienza con nuestras palabras. ¿Sabías eso? ¿Cuántos de ustedes saben qué dice la Biblia acerca de la comunicación? Bueno, la Biblia habla de la comunicación. ¿En dónde? Entre Génesis y Apocalipsis, por ahí está, ¿no? Principalmente en la carta de Santiago. Santiago habla mucho de comunicarse. Y Santiago dijo, sean lentos para... La Biblia sí dice lentos para la ira, pero no en Santiago. En Santiago dice, sean lentos para hablar y prontos para... ¿Cuántos de ustedes son lentos para hablar?
somos rápidos, ¿no? O sea, alguien viene y dice algo, ni siquiera lo dejas terminar y ya lo estás aconsejando. O sea, ni era lo que te iba a decir, pero tú ya le estás dando un sabio consejo. Ya lo estás interrumpiendo y cállese que ahí te va toda mi sabiduría. O a veces, ¿no? La esposa o el esposo le pregunta, pues pongamos que es el esposo, que le dice a la esposa, fíjate que venía con Patricia. ¿Quién es Patricia? No te importa lo demás del mensaje. Te quedaste con ¿quién rayos es Patricia? Y vas a empezar a interrumpir y a lo mejor aquello se hace un borlote. ¿Por qué? Por no ser santos. Porque no aplicamos la palabra. La palabra dice primero escucha y luego hablas. A veces los hijos tienen un problema. Vienen, mamá, fíjate que, ¿qué te pasa? ¿No? Y ahora el hijo, ¿cuántos problemas tiene? 2. En el que se metió y en el que lo has metido. Porque somos lentos para escuchar. Últimamente la gente se comunica poco con palabras y mucho con letras. No sé si se han dado cuenta. ¿Les ha pasado que tú mandas un mensaje y tú no terminas de mandarlo y ya te están contestando? Fíjate cómo eres escribir tan rápido, ¿no? Yo sigo buscando dónde está la ñ y este ya me contestó 3 veces. Porque no practicamos la Biblia. Si no podemos ni siquiera comunicarnos, ¿cómo vamos a resolver entonces un conflicto? ¿Cómo vamos a brindar comprensión? ¿Cómo vamos a manifestar nuestro amor? ¿Pero por qué no sabemos cómo comunicarnos? ¿Por qué no leemos la Biblia? ¿Y por qué no leemos la Biblia? Porque es bien difícil entender que tenemos una misión, que hay una tarea que debemos cumplir, ser como Jesús. Todo lo que yo hago y donde quiera que yo me encuentre, tengo que ser como Jesús. Hasta cuando estoy descansando, ¿cuántos de ustedes les gusta descansar? ¿Y tendrías que descansar como Jesús, sí o no? ¿Cómo descansaba Jesús? Por supuesto, oraba. ¿Qué más hacía Jesús cuando descansaba? No, tenía paz. No era perezoso, ¿sí? Ay, pero otra 5 minutos. Estoy bien cansado. Ay, viene por su milagro. Se me olvidó, muchachos. Venga la semana que entra y ya se los tengo. ¿Así hacía él? ¿Cuántas veces has hecho eso tú? ¿Te imaginas a Jesús llegando tarde? ¡Ay, ya se nos murió! Ahorita lo resucitamos, no se preocupen. Y tú como creyente te comportas como el mundo. Le faltas el respeto a los demás cuando llegas tarde, cuando no cumples con las cosas. ¿Dónde está entonces tu misión? ¿Dónde está vivir como vivió Jesús? Porque esta misión se mide en resultados. Y el resultado es que alguien va a creer por tu palabra. Jesús lo dijo en el verso 20. No ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, Jesús quiere que seas como Él. ¿Para qué? Para que otros crean en Él por tu palabra. Fíjate que no dijo por tu dicho, ¿qué dijo? Por tu palabra. Y la palabra es un compromiso. Lo que dices, lo haces. Y a veces estamos bien contentos de, ay, qué bueno que no creemos las locuras que creen los demás y que tenemos la sana doctrina. ¡Qué padre! ¿Y qué haces con esa doctrina? Nomás la sabes. Lo más importante no es saber lo correcto, sino hacer lo correcto. ¿Cómo vas a alcanzar a las personas? Con tu testimonio. El testimonio de quién eres tú. Por eso Jesús está pidiendo por ti y por los que van a creer a través de tu vida. Pero como no entendemos la misión, nos volvemos cristianos de domingo. Yo soy santo nomás los domingos. Entre 11, porque eso llega a 10 y media está difícil, entre 11 y 12 y media que se cae el Oscar. En ese rango estoy bien santo. ¿Y a quién le compartes? ¿A quién le hablas de Jesús? Porque a veces damos un doble mensaje. Damos bibliazos a todos y les enseñamos a todos cómo pecamos. ¿No? Por eso Jesús dice
los saques del mundo. Ahí déjalos porque tienen una tarea, pero líbralos del mal. Guárdalos del mal que hay en ellos y del mal que hay afuera, para que otros crean a través de la vida de estos. Si tú amas a Dios, tienes que parecerte a Jesús y alcanzar a otros con ese testimonio. Siempre estas épocas que se avecinan son una gran oportunidad, porque la gente empieza a buscarte y las familias empiezan a reunirse, y más allá de regañarlos porque toman, porque fuman, porque dicen groserías, porque andan en pecado, tendrías que enseñarles tú cómo no hacer eso. Tendrías que estar tú en una fiesta y tratar de juzgarlos porque fueron por una cerveza, enseñarles que tú puedes estar ahí sin necesidad de ponerte borracho, que puedes estar con tu esposa y amarla en lugar de quejarte de ella como lo hacen los demás, que puedes estar ahí con tus hijos amándolos en lugar de ignorándolos como lo hacen otros. Puedes estar honrando a tus papás, amando a tus hermanos, a diferencia de los demás. Y entonces estarás en el mundo, pero no serás del mundo. No fuiste llamado a ser como el mundo. No imites el mundo, no te quieras parecer a ellos. Imita a Jesús en donde quiera que Dios te haya puesto. Porque al final del día, de eso se trata la vida. No escapes del mundo, conquístalo, transfórmalo. Que llegues tú y se note que ha llegado un hijo de Dios, que es diferente, que no es religioso, que no hace cosas raras, pero que tampoco se permite cualquier cosa. Es fácil criticar y juzgar a los demás. Lo difícil es amarlos y enseñarles cómo estar bien. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Amén? ¿Les parece que terminemos orando? Ayúdame mejor con la oración. Ahí donde estás, reflexiona lo que Dios haya hablado a tu vida en esta mañana. ¿A cuántas personas has impactado con tu vida? ¿Cuántas personas han escuchado de Jesús? Y aún más importante, ¿cuántas personas han aprendido acerca de Jesús? No solo por lo que dices, sino por lo que haces. Estás en este mundo. No quieras vivir en una burbuja. No te alejes, no te abstraigas. Convive con ellos, pero no seas como ellos. Identifica qué es lo que haces mal, cuáles son tus debilidades, en donde te has equivocado. Tal vez has sido piedra de tropiezo para tu familia, porque en lugar de mostrarles el amor de Jesús, has mostrado una cara de juicio, de religiosidad, que dice que todo es malo, aun cuando tú lo haces. Te has creído mejor que ellos, pero no eres mejor que ellos. ¿Y qué juegas con el pecado? ¿Que quieres ser maduro? ¿Que quieres conocer la palabra? Pero estás coqueteando con el pecado del mundo. Tú no eres del mundo. Jesús no te hizo como el mundo, te hizo diferente. Este mundo necesita ser cambiado, necesita ser transformado, y para eso necesita verdaderos creyentes, verdaderos cristianos, motivados por el amor a Dios para amar al prójimo, para santificarse por medio de la verdad, no para copiar el mundo y las tendencias, para vivir la vida en plenitud, disfrutar lo que Dios te ha dado, disfrutar de los recursos, del trabajo, de la familia, de los bienes que Dios te da, pero disfrutarlos de la manera correcta, disfrutarlos de una manera santa, una manera que bendiga a los demás, la manera en la que gastas tu dinero, en la que inviertes tu tiempo, la manera en la que trabajas, el tiempo que estás con tu familia, sea algo de bendición, sea como Jesús, que no
permitía el pecado y que no se espantaba de los pecadores. Hoy decide vivir el propósito que Dios te ha dado y empezar a hablar a otros de Jesús, hablarles con tus hechos, que vean que amas de manera genuina tu familia, que te preocupa, que vean que eres una persona responsable, que trabajas con diligencia, que no eres un perezoso que está buscando pretextos para no ir a trabajar, que no minimiza las responsabilidades, que cuando piensen en alguien responsable, el primero que les venga a la mente seas tú. No piensen en alguien en quien se puede confiar, seas tú el referente, dentro y fuera de tu casa, con tu familia y con la gente de afuera. Estás en el mundo, pero no eres del mundo. Deja de perder tu tiempo. Aprovecha la vida que te es dada. Cumple con el llamado. Has sido enviado. Ve y haz la voluntad de Dios. Amado Padre, en esta mañana estamos aquí delante de ti, todos tus hijos, los escogidos, los llamados, a los que has enviado, reconociendo que nos hemos equivocado. No habíamos entendido cómo ser espirituales en lo común, en lo natural, y nos habíamos equivocado, siendo religiosos, permisivos con el pecado. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos a esforzarnos, a ser genuinos, a quitar el mal de nuestro corazón. Guárdanos del mal, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, a ser diligentes en nuestro trabajo. Si habíamos estado perdiendo el tiempo, quejándonos o tratando de escapar, perdónanos. Ayúdanos a redimir el tiempo, a esforzarnos, a ser diligentes, a siempre dar el extra, a no ser conformistas, a capacitarnos, a esforzarnos, porque así eres tú, Señor, porque tú eres perfecto, porque todo lo haces con integridad. Ayúdanos a que en la familia tengamos relaciones sanas, de respeto, de honra, de amor y de confianza, como tú nos enseñaste. Ser lentos para hablar y prontos para escuchar, para reflejar tu amor en todo lo que hacemos. Te lo pedimos, Padre. Ayúdanos a alcanzar a los perdidos. Ayúdanos a nosotros a ser santos y alcanzar a aquellos que van a creer en ti, por la palabra que nosotros demos, por el ejemplo, por la vida que nosotros damos, a no pensar que eso es responsabilidad de alguien más, a entender que todos somos llamados a ser luz en las tinieblas, a ser la sal y la luz de este mundo, porque por ello moriste por nosotros, para darnos la victoria, para redimirnos de sernos diferentes, para glorificar tu santo nombre. Llénanos de ti, Señor, de convicción y de pasión para servirte. Que el día de mañana no sea un día que empecemos lleno de temor, de pereza. Entendamos que es un día, una oportunidad que tú nos das y podamos ser verdaderamente espirituales, glorificando tu nombre, con pasión y motivación, levantarnos y hacer las cosas que tenemos que hacer, ir a la escuela, ir al trabajo, hacer los deberes en la casa, pasar tiempo con la familia, no como una carga, como un deleite, para glorificarte en ello, para ser diferentes y que otros crean en ti por el testimonio de nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Jesús, para tu gloria y tu honra.